Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 14 de junio de 2019. Saludos en nombre de Carlos José Hurtado Ordóñez y de Luis Enrique Guerrero. ¿Cuál es tu segundo apellido? López. Barquero, creía yo que era. Bueno. Bienvenidos pues, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Nos retransmite en Bluefields, Radio Única, 105.5 FM. Bueno, les prometo que hoy no vamos a hacer como la vez pasada, que me pasé hablando como hora y media, exactita. No, hoy no. Hoy vamos a estar tranquilos. Digo yo. Ustedes saben que la cosa se enciende a medida que uno va hablando. Un día como hoy nació el Che Guevara, el 14 de junio de 1928, es decir, estaría cumpliendo 91 años. El Che y Fidel, los dos emblemas de la Revolución Cubana y que cambiaron dramáticamente la historia de la izquierda mundial. O sea, ambos de estatura universal y ambos por su ejemplo, por su consecuencia, porque nunca se rindieron ambos. Lástima, ¿verdad? Al Che, ustedes saben que su fotografía, su imagen, la más icónica de todas, ustedes la conocen, está él mirando hacia el infinito, la famosa fotografía de Korda, fue tan banalizada, comercializada, todavía la venden en muchos sitios del mundo, pero como mercancía, o sea, sin ningún contenido político, mucho menos un contenido ideológico. Así. La moda, pues, o ve qué bonito, voy a poner al Che, pero no, sin profundizar. Nosotros mismos, los sandinistas, conocemos poco del Che en general, estoy hablando del promedio. Conocemos más sobre su gesta guerrillera, la parte final en Bolivia, que sobre su pensamiento político, ideológico y económico. Un hombre profundamente antidogmático, que cuestionaba a la Unión Soviética en aquella época cuando eso era pecado mortal, que impulsaba un modelo propio de la Revolución Cubana, pero por sobre todas las cosas que predicó con su ejemplo. Él fue el inventor del trabajo voluntario ahí en Cuba, pero él hacía el trabajo voluntario y lo seguía, cortando caña de azúcar en una fábrica, en cualquier lado. Che cada domingo hacía trabajo voluntario, vivía como todos los cubanos, no permitía ningún privilegio. No como a algunos, ¿verdad? Que lo primero que hacen cuando lo nombran en un cargo es buscarse chofer, secretaria, asistente, escolta,
camioneta del año. Lo primero que hace, creyéndose que son eternos o que solamente porque son fulano de tal hay que rendirles pleitesía y hay que favorecer esas condiciones. Sí, nosotros somos simplemente, primero, temporales en todo el sentido de la palabra, en un cargo y en la vida. Y segundo, somos soldados del pueblo de Nicaragua, que cumplimos misiones. Nada más. Pero bueno, el Che no era así. Jamás fue así. Poco sabemos los sandinistas del Che en el Congo, por ejemplo. O de su gira por todos los países progresistas de la época. Conocemos su discurso en Naciones Unidas o en Punta del Este, eso es lo que más conocemos, pero poco hemos profundizado. Como con Carlos Fonseca, como con Sandino, o Ricardo Morales, Oscar Turcio. Muy poco hemos profundizado en el pensamiento y estudiado menos de los revolucionarios ejemplares de todo el mundo. Ya no digamos Lenin, Marx o Ho Chi Minh. Ho Chi Minh que tiene escritos fabulosos. O Mao. Les recomiendo, hay un librito pequeño de Mao. Que eso es... O sea, si querés una formación ideológica, es inevitable no solo leerlo, estudiarlo, reflexionarlo, discutirlo con otros compañeros. Las 5 tesis filosóficas de Mao, eso es una maravilla. Pero bueno, ya me voy perdiendo. Creo que hoy es que yo siempre me acuerdo por lo del Che. Sí, yo creo que hoy es el aniversario del repliegue en Diriamba. Vos sabés que hubo muchos repliegues en la insurrección. Y creo que el de Diriamba era hoy, conocido como, el repliegue de San Gregorio. Creo que es hoy, no estoy seguro. Me acuerdo que los chavalos tuvieron que replegar porque la guardia lanzó una contraofensiva salvaje. Se fueron a San Gregorio y unos días después, con el refuerzo de los que habían de Managua replegado a Masaya y que los mandaron para Jinotepe y Diriamba, entonces volvieron a atacar a Diriamba y liberaron la ciudad. Hoy es el aniversario, creo, no estoy seguro, pero creo que sí, que hoy es el aniversario del repliegue de San Gregorio. Ayer cumplió aniversario, es que yo creo que estas son cosas importantes, hay que recordar a nuestra gente. Bueno, es imposible hablar de todos en un programa, todos los caídos en cada día, si nosotros tenemos caídos todo el año, hermano, aniversario de caídos todo el año. Los 365 días del año hay un compañero o una compañera que murió en combate o fue asesinado por la guardia. Los 365 días del año. Pero quiero recordar a tres en particular. Bueno, a dos. Uno, ayer cumplió 40 años de caído en combate José Román González, a quien tuve el honor de conocer en el Colegio Centroamérica donde estudiábamos. Román González se va a Chile en el 75. Creo que quien lo recluta, no estoy seguro, es Adolfo Aguirre, también caído en combate ahí en Ciudad Sandino. Adolfo Aguirre Estatajen, otro gran compañero. O tal vez Javier Guerra también, ¿verdad? Puede haber sido. Javier Guerra que cayó, creo que cumple el 19 de junio, es el aniversario de Javier Guerra. Los dos cayeron en la misma zona. Román González encabezaba lo había mandado desde Managua, lo habían mandado a realizar el trabajo en la zona de Chontales a él y a Javier Guerra. Y él se movía entre Santo Tomás, La Libertad, Coyapa, San Pedro del Lóvago, ahí se movía, trabajando con campesinos, agrupando compañeros, etcétera, y ya tenía su trabajo interesante, o sea, bastantes chavalos incorporados, poquitas armas, pero las tenían. Y entonces ya estaba la ofensiva final y él tenía su columna, pues, ahí de guerrillero, la columna Camilo Chamorro en el Frente Oriental, Carlos Roberto Buembe.
Y todos, pero los chavalos estaban que le picaba la mano por jalar el gatillo, entonces se desesperaron, iniciaron el ataque al cuartel de la Guardia en la Libertad Chontales y no hubo más remedio que socar, pues. Entonces, no estaban adecuadamente preparados. Román estaba esperando el refuerzo de la gente que venía del Rama. Entonces se desesperaron los chavalos y empezó el ataque sin estar adecuadamente preparado. Hieren a Román. A Román le meten un balazo en la pierna y le corta la femoral. ¿Sabes? Te cortan ahí, te matan. Pues, o sea, él se desangró. Lo logran cargarlo, sus compañeros, y lo llevaban sobre el camino a Santo Tomás, entre la Libertad y Santo Tomás, y el camino se les muere. Román González, buen compañero. José Román González Martínez. Cayó allí, pues, entre la Libertad y Santo Tomás el 13 de junio de 1979. Días después cayó Javier Guerra ahí por Santo Tomás en la carretera, haciendo una emboscada que salió mal. Y hay el Centro de Salud Comunitario de la Libertad lleva el nombre de Román González, ahí lo recuerdan. Honor y gloria siempre para nuestros caídos, nuestros héroes y mártires, no se nos olvidan. Acabamos de publicar en la página web de la radio, se las recomiendo, porque ya reanudamos el servicio, ¿verdad? Ya superamos el ataque cibernético. Entiendo que hay otras páginas sandinistas que han sido atacadas en las últimas horas. Creo que votaron 2, no estoy seguro, por eso no voy a decir cuáles son. O sea, están en una ofensiva feroz contra todos los medios de comunicación digitales que les hacemos la guerra contra sus mentiras. Están en guerra, ¿verdad? Nosotros lo logramos superar. Queremos agradecer especialmente a Javier Wilson, a Maribel, a Rudy con Huehue Comunicaciones, que trabajaron día y noche junto con compañeros que nos ayudaron. Mejor no digo su nombre, pero guerrilleros digitales que son expertos, que nos ayudaron y frenaron el ataque a más o menos antier, hacia las 5 de la tarde por ahí. Y pues, se fue normalizando poco a poco. Los compañeros de Huehue hicieron una estrategia y poco a poco lo fueron normalizando y ya estamos otra vez en la lucha ideológica y política a través de internet. Entonces acabamos de publicar un trabajo muy bonito sobre otro héroe, un chavalo. Yo no lo conocía la historia, la devoré y me encantó. O sea, el testimonio hecho con el corazón por su propio hermano. Estoy hablando de José Mercedes Cubillo. Aunque no es hoy el aniversario, lo quiero contar hoy, pues. José Mercedes, un cipote de 21 años, nacido en Managua, pero criado en Chinandega. Hijo de una gran luchadora, Auralila Molina. Yo me acuerdo de doña Auralila, ya falleció. Ella era la cara visible, la vigorosa, combativa de las madres de desaparecidos por la guerra contrarrevolucionaria y en general, pues, desaparecidos también durante la dictadura, que se cuentan por millares, ¿verdad? Y Auralila era una mujer excepcional. Yo tuve el honor de conocerla, pues. Pues José Mercedes Cubillo era hijo de Auralila. Entonces José Mercedes primero se metió a la Cruz Roja ahí en Corinto, en el Realejo, y después se metió al frente. La guardia lo detectó, lo sacó al frente, mejor lo sacó antes que lo mataran y lo mandó a Costa Rica y luego lo mandó a Cuba y se entrenó. Regresó vía Panamá, lo mandaron al frente occidental. Y oigan esto, en la ofensiva final, ustedes recuerdan la masacre que hubo en Chichigalpa, ¿verdad? Ahí manda el frente a reforzar las posiciones y a recuperar Chichigalpa y además sacar a la guardia después de esa masacre horrenda. Y entonces la guardia a su vez manda refuerzo desde Chinandega, manda una tanqueta y manda un batallón. Y entonces
la compañera, la jefa de la escuadra donde iba José Mercedes, si mal no, aquí tengo el nombre, espérame, que no quiero equivocarme. Creo que es la Laura Amanda, pero no estoy seguro. Sí, es correcto, la Laura Amanda, Diriambina, por cierto. Entonces Laura Amanda iba en el mando del escuadrón, donde iba José Mercedes, entonces le pide un voluntario para quebrar la tanqueta que viene encabezando el convoy. Y entonces José Mercedes se ofrece. Él era experto morterista, lanzacohetes. Y entonces se colocan a ambos lados de la carretera en una hondonada que hay ahí en la carretera entre Piedra Quemada y otra comunidad, y entonces se conoce esa emboscada como la emboscada de Piedra Quemada. Entonces el chavalo, José Mercedes, perdón, se ofrece voluntario, le ayuda a otro compañero, se pone de frente a la tanqueta, pone cuidado, y bum, le pega el cuetazo con un bastón chino que él andaba, inmoviliza la tanqueta, los dos guardias se lanzan de la tanqueta horrorizados, y ahí los compañeros que están en emboscada los abaten a los dos. Entonces viene José Mercedes y el otro compañero junto con uno que le decían el guatemalteco. El otro compañero se llama Javier Gómez, conocido como Pichota. Entonces se suben a la tanqueta. Cuando él va subiendo, un guardia lo blanquea. Le mete un balazo en el costado, que le penetra órganos vitales, pero aún así suben a la tanqueta. La emboscada se desarrolla con todo éxito, abatieron a 20, 25 guardias, recuperaron ametralladoras, una ametralladora UCI, fusiles M16. O sea, fue salvaje. Entonces, enfilan la tanqueta rumbo a Chinandega. En el trayecto el chaval murió. En el trayecto. Al llegar ahí por donde es hoy el Palí, ahí murió el muchacho. 21 años tenía. Heroica. Esa acción fue decisiva porque le impidió a la guardia mandar refuerzos del Condeca y de la guardia a León y al Sauce y demás, porque ese era el propósito de ellos, los impide. Y además los guardias se repliegan. Ya después, ya sabemos la historia. Queremos recordar entonces a José Mercedes Cubillo, y un saludo a Abraham. Muchas gracias por el aporte. ¡Hala! Se me olvidó traerlos para enseñárselos en cámara, pues ni modo. Pero quiero anunciarles, faltan 17 minutos. A ver, ¿cuánto falta? 13 minutos para las 7. La compañera Marcela Pérez, la embajadora de Nicaragua en Lima, Perú, viuda de Tomás Borges, nos ha enviado un ejemplar de 3 libros de Tomás. El de poesía, que es un libro póstumo, Un grano de maíz, la famosa entrevista con Fidel, y La paciente impaciencia, para mí su obra cumbre que ganó el premio de la Casa de las Américas. Entonces lo vamos a rifar en homenaje al 19 de julio. Hay opciones de hacer 3 ganadores, un solo ganador. Yo creo que debe ser un solo ganador, los 3 libros a quien nos gane. Estamos hablando de como 1.500 córdobas en precio en librería, más. Solo La paciente impaciente creo que cuesta como 800 córdobas. Entonces lo vamos a rifar. ¿Cómo vamos a hacer? No sé, hermano. No se me ocurre, porque si le comenzamos a decir a Luis Enrique que se inscriban por WhatsApp, ¿a qué horas terminas de apuntar? Entonces no sé. Ahí vamos a ver. El lunes les digo, a ver, voy a pensarla. A ver cómo hacemos, pero ese sería un gran regalo ahorita para el 19 de julio. Y hombre, nos queda un mes. Un mes y 6 días. A ver, y 5 días. Faltan 35 días para el 19 de julio. Ya viene el repliegue. Mañana el repliegue al vapor. Hoy es la vigilia y mañana el repliegue al vapor. A 7:30 de la mañana más o menos. Van a salir por el lado del Seibo. Rumbo al vapor. Y después viene el repliegue grande, ¿verdad? Que entiendo que está previsto para el 5 de julio. Y después viene el 19. Digo, se lo recuerdo para que... Han pedido durante todo el año pasado, pidiendo muchos compañeros, hagamos una marcha. Pues ahí la tenés, el repliegue que va a ser carnavalesco, porque hay que ir caminando, hay que irse por el camino original, hermano, caminando. Los que no tienen ya suficiente energía, pues lógicamente en vehículos, pero la chavalada que se vaya a pie, hermano, a pie.
jodiendo ahí todo el trayecto, ¿me entendés? A ver quién llega primero. Llegas afornado, segurito. Pues lo has hecho ese, el repliegue. Es vergüenza, Carlos Hurtado. ¿Y vos? Pues sí, ¿cuántas veces? En carro te fuiste vos. Eso es genial. Y llegas afornado, segurito. Como que 2 más 2 son 4. Y con las patas, mano, ¿ves? Destrozadas, llagas, etcétera. Sobre todo si lo haces bien, pues. La llegada a Nindirí, donde te recibe la gente, etcétera. Sí, hombre. Que se la pie. Varias cositas más. Primero, aquí anduvo todos los delincuentes, esos de la CIP. Allá anduvieron. Estos delincuentes haciendo demanda, ¿verdad? Miren cómo es la vida, cómo son de hipócritas. Hay un periodista perseguido por Estados Unidos, por Suecia y por Gran Bretaña por el delito de haber filtrado documentos secretos, entre comillas, que revelaron la naturaleza conspirativa y destructora de los países enriquecidos, especialmente Estados Unidos, contra países progresistas sobre todo, pero en general, o sea, descomunal lo que reveló Julian Assange y Wikileaks y todo su movimiento. Ayer le firmaron la orden de extradición, lo van a mandar a Estados Unidos, donde lo van a condenar a muerte. Y estos delincuentes, ni una palabra sobre Julian Assange, ni una palabra, periodista, y lo van a condenar a muerte ahí en Estados Unidos. Esa es la doble moral, ¿oíste? ¿Has escuchado aquí alguno de esos que se autodenominan periodistas democráticos o independientes, reclamando por este hecho, exigiendo la libertad de Julian Assange, condenando a Estados Unidos, a Gran Bretaña y al traidor de Lenín Moreno en Ecuador? No, nada, ellos calladitos. De ahí vienen los dineros, los billullos, cuando van a maldecir la vaca que los está alimentando. Pero son demócratas, son independientes. Bueno, ya comenzaron a hacer algunas. Es que es natural, pues lo sacan de la cárcel con la amnistía y son delincuentes. Entonces su naturaleza es delinquir. Esa es su esencia, son delincuentes. Ayer uno de ellos, un tal Gabriel Ramírez, contrata a dos hipotitos, chavalitos, como de 14, 15 años, chavalitos, y se nota que son inhalantes de pega, pues huele pega, se nota, o craquero. Entonces los contrata a los dos hipotes, les debe haber dado 100 pesos a cada uno, y los manda a lanzar bombas de contacto contra una actividad donde había un montón de cipotes de CDI, de escuelas de primaria, con adultos que estaban discutiendo qué hacer para competir porque Masaya sea la ciudad más limpia de Nicaragua. Una competencia que ha desatado Inifón, muy bonita está. Todas las ciudades están viendo a ver qué hacen. Nagarote ha sido por excelencia la ciudad más limpia de Nicaragua. Bueno, el caso es que ahí casi al finalizar la actividad los chavalos tiran la bomba. Menos mal no hubo ningún herido. Ahí nomásito los agarraron. Ellos revelan quién es el que los contrató. Entonces la policía llega a capturarlo. Porque además el piche contrató a esos dos hipotes y él mismo se fue a lanzarle una bomba a la casa, la casa de una familia que queda ahí por la panadería Corazón de Oro, poquito antes del Ciber, ahí en Masaya. Entonces lo capturaron. Furiosa la familia, no porque lo llevaran preso, porque ¿sabe por qué estaba furiosa la familia? Que sacó video y todo. Porque lo quemaron. Vamos a descubrir quién fue el que lo anunció. O sea, admitiendo la responsabilidad. Vas a ver, preso político va a ser. Preso político. Ahí vas a ver. Por cierto, el colmo del cinismo, no, el colmo de la naturaleza criminal de esta gente, de los soldados del COSEP y de los gringos, el colmo es
que ahora están pidiendo que le den amnistía a los asesinos de Ciudad Darío del 2015, 2014, cuando acribillaron a Caravana del 19 de julio. Ese es el colmo. Y le llaman los comandos, así le llaman. O el embajador gringo ayer recibiendo a los delincuentes de San Pedro de Lóvago, los que asesinaron a los 4 policías en Morrito y al maestro ahí en Morrito. Esos delincuentes, los que aterrorizaron a Raimundo y todo el mundo ahí en el Lóvago, ahí en Morrito, en el otro tranque de San Miguelito. Esos, ayer recibidos por el embajador gringo. Cualquiera que diga que no está involucrado a los gringos, que ve esa foto. Ya está. Pero además ayer, hace tiempo quiero decir esto. En la segunda parte del programa vamos a hablar de la moral sandinista. Hace tiempo quiero decir esto. Ayer sale un comunicado de la Unión Europea sobre la amnistía y todos los avances que ha logrado el gobierno de Nicaragua, pero ellos lo ponen a su manera. ¿Qué autoridad moral tiene la Unión Europea para hablar sobre ningún país del mundo? El Estado español tiene prisionero a 9 compañeros y compañeras catalanes por el delito de organizar un referéndum que ni siquiera era vinculante porque no lo habían autorizado legalmente. Pues entonces ellos hicieron un evento político para votar. Concurrieron más de 2 millones de catalanes, 2 millones de los 5 millones que habitan Cataluña, 2 millones llegaron a votar en un acto político. Pues están presos, ya terminó el juicio, falta la sentencia. ¿Qué autoridad moral tiene el Estado español para hablar babosada sobre cualquier país del mundo si tiene prisioneros políticos? Ya no hablemos de las ejecuciones extrajudiciales que hizo el Estado español en la época de Felipe González, que se las pica de demócrata, o en la época de Aznar, que también lo hizo, asesinando a luchadores políticos y luchadores sociales en el Estado español. ¿Qué autoridad moral tienen? ¿Qué autoridad moral tienen Macron y Francia para hablar de cualquier país del mundo después de las barbaridades que hicieron contra los chalecos amarillos durante 3 meses y medio, casi 4 meses de manifestaciones cada sábado? Hay todavía un montón de presos, más de 1000 presos a raíz de esas manifestaciones. ¿Qué autoridad moral tiene Macron y Francia? Decime vos. ¿Qué autoridad tiene Gran Bretaña con lo que acaba de hacer con Assange? ¿Qué autoridad? O sea, por favor, hermano, métanse en sus asuntos, hablen de sus asuntos, no le anden dando consejo a nadie que ustedes no tienen ninguna autoridad moral. Si nos vamos con lo de ahora y si nos vamos a su pasado, ese pasado es criminal, sanguinario, terrorífico. Eso es lo que ellos han hecho en todo el mundo. Francia, España, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Bélgica, por contar, Italia, por favor. Los crímenes de lesa humanidad que han cometido a lo largo de su historia contra los pueblos subdesarrollados, los pueblos africanos, los pueblos americanos, los pueblos asiáticos. ¿Qué va a hablar Gran Bretaña de las chanchadas que hizo en la India? Eso fue verdaderamente atroz. Por favor, ¿qué autoridad moral tienen ustedes para hablar de Nicaragua o de ningún país del mundo? No son nadie, son criminales, son poderes criminales que ni siquiera le han pedido perdón al mundo por las barbaridades que hicieron y las que siguen haciendo, las que sigue haciendo Francia ahorita en África. Intervenidos 3 países con sus tropas, matando gente, defendiendo a sus empresas mineras que están ahí o petroleras. ¿Qué autoridad? ¿De qué hablan? Cállense la boca, resuelvan sus clavos. No tienen ni siquiera los bien puestos para parársele a Trump y defender su famosa unión. Ni siquiera eso son capaces. Y vienen a hablar babosadas sobre Nicaragua. No, hombre.
no sobre ningún país. Busquen cómo resolver sus clavos y dejen de meterse en lo que no les importa. Dejen de darle recetas a nadie. Ustedes no son nadie para darle recetas. Ustedes lo que pueden recetar es cómo asesinar, eso sí. Eso sí lo pueden hacer. Es como los gringos, igualitos. Si son la misma, son zorros del mismo piñal. Sí, hombre. Hace tiempo lo quería decir. Y ya me desahogué con estos desgraciados. Es que de verdad, rompe la madre, mano, estar leyendo o escuchando a estos representantes de poderes sanguinarios como son todos los de la Unión Europea, toditos. Y cuando nos autorizan un proyecto de cooperación, no crean que eso es limosna, esa es simplemente retribución de todo lo que nos hicieron a lo largo de la historia. Y aquí en Nicaragua ahí tenemos secuelas de Gran Bretaña en el Costa Caribe, así que no vengan con cuentos. O lo que hizo Portugal, otro, o en Brasil, o en Angola, o en Mozambique. No hay derecho, hermano, no hay derecho. Métanse sus asuntos que suficientes clavos tienen, arreglen ese decenas de miles, centenares de miles, millones de familias europeas que viven en la calle por las políticas neoliberales que ustedes aplican contra su pueblo. En Italia, eso es una vergüenza lo que pasa en Italia. Una de las 10 economías más poderosas del mundo, es una vergüenza. O lo que pasa en Francia, cualquiera de esos países, es una vergüenza. Arreglen esos problemas, gobiernen para sus pueblos, métanse en sus asuntos, que después hablamos de los demás. Vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 1 minuto. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:05, sí, hoy es el día del repliegue de San Gregorio. Hasta ahorita leo el mensaje de Jorge Salamanca, pero bueno, me acordé. Ando buena la memoria hoy. Álvarez, a ver, un saludo a Eric Barberena, que está de cumpleaños, dice Eric Ernesto Barberena Soto. Hoy no es la rifa, Eric. Otro día va a ser, ya tengo ahí una idea de Benito desde Suecia, buena idea. Y saludos dice Joseph Orozco, que estaba bloqueado, pero ya logró recuperar su cuenta. Dice un saludo a los revolucionarios, a los miembros del grupo Museo de los Héroes, por siempre el Frente Sandinista y el sandinismo histórico del Frente Sandinista. Saludos, Joseph. ¿Qué más? Saludos a Lina Lorillo, ya regresó la Lina, andaba de vagabunda. Saludos a Lina, oye, que todo salga bien, ¿oíste? Bueno, a ver, ¿quién más está? Bueno, es que me escribe Benito desde Suecia, Estocolmo. ¿Cuánto estará haciendo de temperatura ahorita en Estocolmo? Debe estar como en 12 grados. Eso es calor para ustedes. Nosotros aquí, ¿me entendés? Entonces dice Benito una idea que tiene. Dice que para el concurso de los 3 libros, que hagamos 3 preguntas, respuestas cortas y a todo el mundo a responder por escrito. Eso está bueno, para que escriban ahí. No, pero es que harían copy-paste, Benito. Son bandidos. Agarran un texto en internet, pum, 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 pum. Pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos. ¿Quién más me manda? ¿Sabes quién cumpleaños mañana? Doña Luisa Bustamante, decano. Que ahorita la voy a celebrar en el hospital porque ahí está el ingeniero René Cano hospitalizado. Pero ya va a salir. Hoy va a salir, mañana es la borrachera, Luisa. No te preocupes. Para celebrar los 68. Felicidades a Luisa Bustamante y al ingeniero René Cano. Ya pronto van a salir de eso, no se preocupen. Bueno, ¿qué más vos? Hecho, pues ahora vamos con novela moral. Porque 20 grados está haciendo en Estocolmo, dice. No fregues vos, en Estocolmo llega a ser 30 bajo cero, están 20 grados, están muertos del calor y aquí andaría vos con abrigo. Si aquí son exagerados, hay 23 grados afuera. ¡Qué frío el que está haciendo! Vos sos uno.
Y allá están a 20 y están con calor, imagínate vos. Las 7:08, vean, compañero. Ayer, Chepe Ramos, un militante del Frente Sandinista, saludos, Chepe, publicó una frase de Antonio Machado que es preciosa. Antonio Machado, poeta español, es el autor de Caminante no hay camino, se hace camino al andar, es de Antonio Machado, un verso de Antonio Machado. Y dice Antonio Machado, siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan a la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera a la patria, pero la compra con su sangre y la salva. Qué cosa más linda. Este lo escribió hace como 80 años. Exactamente la misma realidad aquí. Se la voy a leer. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan a la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. Cualquier parecido con Nicaragua en la actualidad no es coincidencia. Entonces quiero hablar un poco sobre la moral, la fortaleza de los sandinistas, lo que nos hace inexpugnables. Pero primero quiero leer el magistral artículo que publicó Margin Gutiérrez el martes pasado, que lo publicamos en la web también de La Primerísima. Es extraordinario y lo voy a leer completito. Y después comentamos y hablamos de algunas cosas, pues, de algunas opiniones. Se titula el artículo El honor y la moral sandinista son la diferencia entre ellos y nosotros. Y al principio cita una famosa frase de Jacinto Suárez, saludos Jacinto, que dice: la perspectiva de una victoria lejana fue lo que siempre nos sostuvo. Si nos hubiéramos hecho a la idea de que la victoria estaba allí mismo y no costaba nada, tarde o temprano nos hubiéramos desmoralizado. ¿Ya? Qué cosa más profunda esta de Jacinto. Jacinto, que estuvo más de 7 años preso, torturado, o sea, bestialmente torturado, y no era la primera vez que caía preso, era como la cuarta, quinta, ¿verdad? Aquí hizo su testimonio Jacinto en Sin Frontera de antes, en la noche. Extraordinario. Y él escribió algunas de sus memorias cuando el Nuevo Diario era democrático y permitía opiniones de sandinistas. Dice Margin: yo sí me puedo sentir orgullosa al decir que fui presa política, al igual que la Rosita Argentina Ortiz, Daniel Ortega, Gloria Campos, Doris Tijerino, Manuel Riva Vallecillo, Tomás Borges, Ana Julia Guido, Amada Pineda, Gladys Báez, Maximiliano Martínez, La Hormiguita, Juan José Úbeda, Nubia Salvadora, René Núñez, entre muchísimos otros. Nosotros podemos afirmar con toda propiedad que fuimos reos políticos y ninguno, absolutamente ninguno de nosotros cayó preso por incitación a la agresión a la soberanía patria, por haber quemado vivos ciudadanos y policía o por destruir el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del país. A nosotros nunca nadie nos vio, por ejemplo, incitando a la destrucción de Granada. Jamás de parte del Frente Sandinista hubo ningún desaparecido, torturado y asesinado como Bismarck Martínez. En las tomas de las iglesias y de las universidades nunca se hicieron prácticas salvajes como algunos médicos que drogaban a quienes caían en sus manos para practicar toda clase de aberraciones. Esas prácticas fueron y son exclusivas de la dictadura somocista, la más oprobiosa que jamás haya existido en Nicaragua y en América Latina.
Era a nosotros a los que nos tocaba poner los muertos, y todo parece indicar que nos sigue tocando. Ser torturados con el mayor sadismo y criminalidad para finalmente ser asesinados. A los sandinistas los subían a los helicópteros y luego los tiraban. Hacían campos de concentración parecidos a los tranques, donde metían centenares de campesinos en las condiciones más inhumanas posibles, incluidas las más horrendas torturas. Tiraron al volcán Masaya a David Tejada Peralta. De ahí que todo lo vivido en el último año sea casi una reedición de la criminalidad somocista. Durante estuvimos presos, siempre mantuvimos la dignidad en alto. Jamás pedimos clemencia, ni mendigamos dádivas a nuestros carceleros. Estuvimos en celdas de aislamiento, nos negaban el derecho al sol. Entonces hicimos una huelga de hambre de más de 15 días. Tomás Borge fue brutalmente torturado más de 45 días y luego sometido a condiciones de incomunicación. Ninguna CIDH ni OEA clamó por su vida. Fueron él mismo, Tomás, y sus compañeros de la Modelo los que emprendieron una durísima huelga de hambre que duró más de 45 días hasta lograr el cese del aislamiento. Así, con base en dignidad, heroísmo y espíritu de combate, fuimos convirtiéndonos en bandera de lucha para el pueblo nicaragüense. Son memorables las gigantescas marchas y las campañas populares exigiendo libertad para los presos políticos. Los estudiantes en permanente movilización, tomándose iglesias y colegios, haciendo pintas por todo el país, luchando sin cejar hasta que se le doblaba el brazo a la dictadura somocista, como cuando fue obligada a dejar libre a Francisco Chico Ramírez y a Efraín Norton Walton en 1973. Aquí hago un paréntesis para explicarle. Chico Ramírez, comandante guerrillero ya fallecido, Chico era oficial de la Guardia Nacional y él fue reclutado por el Frente Sandinista y entregó su fusil al Frente Sandinista. La Guardia se dio cuenta, lo echó preso y lo tenía en aislamiento. Y el otro compañero, el profesor era Efraín Norton Walton, era salvadoreño. Estaba preso por puro gusto. Entonces, los presos políticos sandinistas iniciaron una huelga de hambre para forzar la liberación de ambos, que fue acompañada por movilizaciones populares descomunales, hasta que se logró la libertad de ambos. Pero en el caso de Efraín Norton Walton lo deportaron hacia Panamá, por tierra. El profesor salvadoreño nunca llegó a Panamá. Su cuerpo nunca apareció. ¿Oyeron? La dictadura de Somoza. Continúo el relato, el escrito de Margín Gutiérrez. Jacinto Suárez recuerda que después de una huelga de hambre de más de 30 días y de duras negociaciones internas con la Guardia, llaman al jefe negociador de los huelguistas, José Benito Escobar, para decirle que todo lo que pedíamos estaba concedido, pero que ya paren esa mierda. La respuesta de José Benito al guardia fue: voy a consultar a mis compañeros si suspendemos la huelga. Pero puesto en el lugar a consultar con los compañeros, José Benito les plantea lo siguiente: todos estamos hechos mierda, pero hay una gran agitación en la calle y debemos seguir en la huelga de hambre hasta que suelten al viejito Norton Walton. Nosotros ya no volamos 30 días. Volémonos 4 o 5 días más y saquemos a este viejito. Y de paso, son 5 días más de agitación en la calle. José Benito Escobar a los presos. Y así fue, así se hizo. Dice Margín:
Nada nos fue regalado, nada nos fue concedido por la magnanimidad del gobierno de turno. Todo fue conquista y lucha, lo que a su vez se tornaba en combustión para forjar la conciencia y el espíritu de lucha del pueblo. Fue con el ejemplo que se fraguó la movilización popular. La sangre derramada fue el mejor acicate y el ejemplo, más una conducta y métodos de lucha intachables en los que nunca tuvo cabida el terrorismo, sellaron el compromiso irreversible del Frente Sandinista con su pueblo. Desde Carlos Fonseca hasta el último combatiente popular, se ganaron el respeto y la solidaridad de la nación a partir de una vida ejemplar. Por eso no es casual, sino que es producto de una historia de lucha de años en los que hubo cárcel, tortura, culatazos, guerrilla de la montaña, que Daniel Ortega goza del respeto de una mayoría de nicaragüenses. Ahí, en Daniel Ortega, se sintetiza ese sentimiento de admiración y compromiso que el pueblo siempre tuvo por los combatientes sandinistas y que dura hasta el día de hoy, pese al desgaste que producen los errores y el paso del tiempo. Ese orgullo de haber sido prisioneros políticos, cobijados siempre por el amor del pueblo, se acrecienta cuando vemos en la historia que los combatientes sandinistas podían pasar hasta 7 o más años en cárcel sin claudicar. No solo sin desmayar, sino que luchando cada día. Y dice Jacinto Suárez Espinosa, Maura Costa, dice Jacinto: nosotros nos mantuvimos propiciando formas de agitación alrededor de los presos políticos. Alrededor de la lucha de los presos políticos, el Frente nucleó a una enorme cantidad de gente de los sectores cristianos del movimiento estudiantil. Vivíamos ingeniándolas para mantener la bandera del Frente en el tapete a través de los presos políticos. Las huelgas de hambre terminaron siendo temidas y respetadas por los alcaides. Nunca cedíamos una huelga de hambre sin haber logrado una conquista, aunque termináramos en manos de la Cruz Roja con una botella de suero goteando en nuestras venas. Jacinto Suárez, prisionero político de más de 7 años durante la dictadura somocista. Dice Margín: jamás ningún prisionero sandinista cifró sus esperanzas de libertad en la presión del gobierno de Estados Unidos, ni de sus siglas adláteres. También sabíamos que la dictadura somocista ni nos haría un proceso justo y legal, ni nunca nos pondría en libertad. Siempre la confianza residía en la moral revolucionaria de nuestra organización, en su decisión de combate, en el elevado sentimiento de hermandad y compañerismo que nos caracterizaba, y en la tradición sandinista de liberar a sus prisioneros a costa de lo que sea. Dice Lenín Serna que cuando nosotros estábamos en la calle con Julio Buitrago, analizábamos un plan para sacar a los compañeros que ya estaban detenidos. Daniel, Jacinto, Manuel Rivas Valleciro, Alí, Sinforoso Bravo. Luego hacen prisionero al propio Lenín y resulta que cuando Julio Buitrago cae en combate en las Delicias del Volga, la Guardia encontró esos planos porque él seguía en el empeño de tomarse la cárcel de la aviación para liberar a los compañeros prisioneros. Era un asunto de honor y de moral sandinista. Así se cimentó la leyenda. Los prisioneros sandinistas salíamos por la puerta grande de la historia, aclamados por el pueblo, liberados por nuestra propia organización, mediante operativos rigurosamente planificados e integrados con los mejores y más experimentados combatientes dispuestos a vencer o a morir. El 27 de diciembre de 1974, más bien aquí es el 29, fueron miles la gente del pueblo que salió a vitorear
a la unidad de combate Juan José Quesada en su recorrido por las calles de Managua hacia el aeropuerto. Victoriosos, luego de haberle arrancado a la oprobiosa dictadura dinero para continuar la lucha, divulgación de los principales postulados del Frente Sandinista, denuncia en sus propias radios y periódicos de sus crímenes y, lo que es más importante, la libertad de sus militantes más fogueados y curtidos, algunos de los cuales tenían más de 7 años de estar presos, como Daniel Ortega, Lenín Serna y Jacinto Suárez. El 22 de agosto es otra fecha memorable para Nicaragua, en la que se reafirma que la libertad de los prisioneros políticos se logra mediante la lucha y el combate. Nuevamente un comando del FSLN, el Rigoberto López Pérez, ejecuta el operativo Muerte al Somocismo y hiere de muerte a la dictadura. El pueblo se lanza a las calles jubiloso a celebrar la estocada que le asestó el Frente Sandinista al régimen genocida. Y como ya forma parte de nuestra historia, logramos dinero para continuar el combate, porque nosotros nunca fuimos financiados por el imperialismo. Divulgación de nuestra lucha y la libertad de cientos de prisioneros políticos. Triunfos rotundos alcanzados por una organización en ascenso, cada vez más fuerte y con arraigo popular. Golpes que aceleraron la caída del somocismo por la incorporación masiva del pueblo en contra de la dictadura somocista. ¿Y ellos qué han logrado? Aparte de salir gordísimos, una ley de amnistía que los mandó a su casa sin pena ni gloria. Una ley de amnistía que denota la fortaleza de quien la promulga y la generosidad que ha sido siempre nuestra enseña como sandinistas. Martín Gutiérrez. Le he leído esto, a pesar de que probablemente muchos de ustedes ya lo habían leído, porque me parece que sintetiza la esencia de la fortaleza del sandinista. No reside esa fortaleza en tener y ejercer el poder político. No. No reside esa fortaleza en tener organización política. No. La fortaleza del sandinista, en mi opinión, es su moral, su convicción, su sentido del honor, que a su vez son los que inspiran el ejemplo que uno debe dar a sus compañeros y al pueblo de Nicaragua. Esa es la fortaleza. Si vos no tenés convicción moral y honor, difícilmente vas a poder ser ejemplar. Y si no sos ejemplar, difícilmente vas a lograr conquistar la conciencia y el corazón de los nicaragüenses. Esto es, en mi opinión, muy importante. Lo que motiva la masiva incorporación de la juventud hace 40 años a la lucha del Frente Sandinista es que eran los chavalos que daban el ejemplo. No decían que había que ir a combatir y jochaban y echaban a los demás. Ellos combatían. Ellos encabezaban, y por eso tenemos tantos muertos, tantos dirigentes de toda la vida muertos. Nuestro fundador, o José Benito Escobar, o Julio Buitrago, o Jorge Navarro, o Casimiro Sotelo, o Germán Pomares, o Camilo Ortega, Iván Montenegro, Roger Dechón, Leidania Fernández, Oscar Turcio, Ricardo Morales, gente de una estatura enorme, o Leonel Rugama, una estatura formidable, una experiencia extraordinaria. ¿Por qué caen? Porque dan el ejemplo. No mandaban a hacer las cosas, las hacían ellos. Y además orientaban a que se hicieran, pero las hacían ellos, encabezaban. Y eso fue un ejemplo de todos los combatientes sandinistas
los que dirigían los combates contra el pueblo. Fue parejo. Y a veces ese chaval, lo que te acabo de contar, José Mercedes, el chaval voluntario, yo me voy a pillar esa tanqueta, así. Pum, se puso frente a la tanqueta y mangan el cuetazo. Y ahí lo hieran y muere en el combate. Pero dio el ejemplo ante sus compañeros. ¿Me entendés? O sea, es el ejemplo, lo que conduce, lo que guía, lo que convence, es el ejemplo. No son las palabras. No. El gobierno de Daniel dice, nosotros tenemos un compromiso con los empobrecidos, nuestro combate es contra la pobreza. Eso dice el gobierno. El gobierno de Daniel, el gobierno del Frente Sandinista dice, nosotros vamos a restituir los derechos sociales del pueblo de Nicaragua arrebatados por Violeta de Chamorro, por Enrique Bolaño, por Arnoldo Alemán. Eso dice el gobierno y eso hace el gobierno. Ayer, por ejemplo, escuchaba una declaración de una representante de la Organización Panamericana de la Salud que decía que la cosa más importante que para ella había en toda la política de salud es que para Nicaragua la vacunación no es una obligación, sino que es un derecho del pueblo de Nicaragua. Dicho por ella, no por mí. Es decir, el gobierno, todo lo que hace es dirigido al combate contra la pobreza. Y ahí están los resultados. Energía eléctrica, cobertura del 96%. Dejar de depender del petróleo, tener un equilibrio en eso. Casi el 60% ya de la energía que consumimos proviene de otras fuentes que no son el petróleo. El sol, el viento, los volcanes, el bagazo de caña, el sol. Bueno, ya lo dije. El viento, la eólica. Es decir, ejemplo, los centros de salud y hospitales, ustedes saben mejor que yo eso, por donde quiera, hermano. Escuela, universidad, la educación por internet, la educación a distancia. En lugar de estar alejando al cipoterío de la escuela, lo van a buscar para que manden a la escuela a los chavalos. Les dan su mochila, les dan la merienda escolar para que se estén en la escuela. O sea, ese ejemplo, con el ejemplo, el gobierno dice, mira, esto es lo que yo hago para reducir la pobreza. No es que lo predica con las palabras y se llena la boca con discursos, como hacían esos gobiernos. No, hermano, lo hace con hechos, ejemplo. Decía Frente Sandinista en su programa original y en el programa de gobierno que Daniel lanzó en el 2006 y el que después reeditó en el 2011, Daniel dijo, vamos a priorizar la costa Caribe. Ahí están los ejemplos. Su carretera a Bluefield, agua potable en Bluefield, agua potable en Puerto Cabeza, interconectado con la Red Nacional de Energía Eléctrica, el hospital de Bluefield, etcétera, etcétera. En Puerto Cabeza se va a construir la carretera que va para Puerto. Hechos, ejemplo. Eso es lo que hace el Daniel desde el gobierno. ¿Qué nos toca hacer nosotros en nuestra respectiva trinchera? La trinchera no importa, hermano. Puede ser empleado público, puede ser empleado privado, puede ser desempleado, puede ser emprendedor, trabajador por cuenta propia, cadete de un taxi, conductor de un autobús, soldado, policía, abogado, fiscal, lo que vos querrás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar el ejemplo. Si somos empleados públicos, puntuales, disciplinados, serviciales con el público, eficientes en nuestro trabajo. Ese es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra obligación. Dar el ejemplo y además trabajar en nuestro territorio o con los otros compañeros, ganar conciencia. Pero no la vas a ganar sobre la base solo del wiri wiri, de que le vas a comer el cerebro. No, si la gente no es tonta, la gente ve quién es quién. Este viene a contarme cuentos y hace tal y tal más cual cosa y es un gran no sé qué. La gente sabe.
el ejemplo. Nuestra fortaleza principal, compañera y compañero, les repito, no es la obra de gobierno. No. No es la organización, tampoco. No es ejercer el poder, tampoco. Es nuestra moral y el honor del que hacemos gala. Y eso solo lo produce la conciencia. Moral y honor, convicción revolucionaria. De ahí se deriva todo y tenemos que cultivarla. Eso es mi opinión. O sea, cultivarla estudiando, trabajando, siendo ejemplo, comunicándonos, ser factores de armonía, de concordia y siendo enérgicos cuando hay que hacerlo. Cuando hay que ser enérgico, no queda de otra, pues hay que hacerlo. Eso me parece a mí que es lo esencial. Podremos tener la mejor organización que vos querrás. Te voy a dar un ejemplo. Un error que ha cometido el Frente Sandinista. Un error. Hasta las elecciones de 2011, o sea, las últimas fueron las de 2008, los sandinistas de cada territorio, para cada elección, se encargaban de suministrar los alimentos, es decir, la retaguardia, ¿me entendés? De los fiscales, de los miembros de mesa electoral. Y entre todo el mundo buscaba, mira, yo voy a ponerte el café, mira, yo voy a ponerte los sándwiches, mira, yo pongo en mi camioneta, lo que fuera, yo cocino. Y entre todo, no. A partir de 2011 ya eso era institucional, el Frente como institución daba los realitos. No, hombre. Desnaturalizar la solidaridad de compañeras y compañeros. Tenemos que ser solidarios con quienes ahí estaban defendiendo el voto por la posibilidad de conservar o de alcanzar el poder. Eso es una tarea militante, un ejemplo pequeñito. O, mira lo que nos pasa a veces, y vos y yo sabemos que esto es cierto, no me vas a dejar mentir. ¿Qué ha pasado muchas veces con el plan techo? ¿Son ejemplares en la distribución del plan techo algunos compañeros? ¿Verdad que no? Entonces, comienza por el ejemplo. Y el ejemplo solo puede ser fruto de la convicción, del honor, de la dignidad, de la moral sandinista. Solamente. Querés construir honor y moral para derivar en conciencia, o al revés, querés construir conciencia para derivar en honor, moral y dignidad. Lucha, lucha y lucha. Y también estudio. Para ser ejemplo, para trabajar con el ejemplo. Recuerden, voy a repetir la consigna, no se me olvida. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Buenos días. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra